Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Tablero Geopolítico. Segunda temporada, capítulo número 3. Lo conversábamos el capítulo anterior, ya cumplimos un primer año de tener este proyecto muy bonito, un hobby muy bonito. Y bueno, agradeciéndole a las personas que en los últimos programas nos han acompañado y han interactuado bastante con nosotros. Ojalá y nos sigan acompañando. Les recordamos que los programas son los últimos jueves de cada mes, pero también les recordamos que nosotros y todos somos profesores. Y esta semana ha sido de locos, de locos. Hemos tenido la semana cívica, es el proceso para los que tal vez no se acuerden o no saben de qué estamos hablando, las votaciones en los centros educativos. Entonces, ustedes no tienen idea el montón de tiempo que eso demanda. Pero bueno, ahí hemos salido y ayer justamente teníamos por calendario escolar el debate en todos los centros educativos del país. Tenemos debates de los partidos políticos, entonces eso nos dejó bastante apaleados, pero por eso cambiamos el día para hoy. Así que bueno, hoy estamos por acá en el tercer capítulo de Tablero Geopolítico con un temazo por muchas razones. Una de esas razones es el hecho de que los medios tradicionales casi no hablan, o por decir que no hablan del tema. Ahorita Río me corrige si yo estoy mal, pero yo no he visto a ningún medio de comunicación de Costa Rica, los tradicionales, Canal 7, Canal 6, La Nación, Monumental, yo no he escuchado ningún medio de comunicación hablando de los Honduras Gate. Entonces, eso llama mucho la atención y a veces lo ponen a pensar, bueno, qué selectivo que es las noticias que recibimos, que esa es una de las ventajas que tenemos hoy en día con las redes sociales, con los medios alternativos, que nos permiten tener una perspectiva distinta. Ahora bien, igual, una segunda cosa para ver si Río me contradice o no. En este programa nosotros siempre hemos intentado ser muy objetivos y casi siempre las noticias que utilizamos para respaldar lo que hablamos son las noticias de medios de comunicación occidentales, así es como se han denominado últimamente. Medios de comunicación que se supone son pro Estados Unidos. Es que si nosotros agarramos, por ejemplo, RT, las personas que nos acompañan de pronto saben de qué estoy hablando, que es este noticiero ruso, Russia Times. Entonces, ay, claro, es un medio ruso que van en contra de Estados Unidos, etcétera. Pero no, van a ver que la mayoría de noticias, por lo menos las que traigo yo hoy, y lo hago a propósito, escojo como fuentes de información noticieros occidentales, porque ya en buena teoría, por ejemplo, la BBC y la New York Times no son pro Rusia o no son pro países del Oriente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener un programa muy interesante, porque aquí lo que nos interesa es, bueno, ¿qué son los Honduras Gate? Esos Honduras Gate, bueno, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con la doctrina, el pensamiento político estadounidense? Y en última instancia, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Que es un aspecto que en todos los programas hemos intentado mantener esa línea. Lo que nos interesa es, bueno, el tablero geopolítico, cómo se mueven esas fichas, esos engranajes a nivel internacional, pero cómo nos pueden afectar a nosotros. Le doy la bienvenida a Río, que hoy sí nos pudo acompañar. El último programa de por situaciones laborales y demás, al final no se pudo conectar, pero el profesor Martín estuvo ahí conmigo en el programa, estuvo bastante ameno. Tenemos un invitado para la siguiente, hoy se iba a conectar, pero por cuestiones también de trabajo no va a poder. Otro profesor de estudios sociales, no les voy a adelantar quién es, pero para el siguiente programa lo vamos a tener, que sería otro invitado de lujo, como lo fue la última vez Martín, y como en su momento lo fue Río, que al final terminó adoptando el proyecto y estando aquí presente. Río, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Un placer volver a verlo, a las personas también que nos acompañan. Un gusto siempre. Hoy con nuevo horario en fecha Cierto. y hora, ¿verdad? En tiempo. Por cuestiones como lo decís, laborales, ya a veces se hace imposible estar a las 5 de la tarde en la casa. Pasan tantas cosas, presas, el horario lectivo, mandados,
pasan demasiadas cosas. Entonces, bueno, y adoptamos, vamos a ver cómo nos va con este nuevo horario. Esperemos que las personas que nos escuchan estén en este tiempo. Y, y sí, ahora, hoy en día, las noticias que casi siempre vemos o incluso desde la casa, redes sociales, son noticias que son o expresadas o publicadas por medios muy eh, que se han hecho a lo largo de la historia de Costa Rica muy tradicionales, o sea, Canal 6, Canal 7, La Nación, CR Hoy, o sea, ahí van, ¿verdad? Pero, ¿qué tan convenientes son estas noticias para la política costarricense? Eh, lo podemos ver hoy en día, digamos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Está el grupo de oficialista y el grupo de oposición, pero por ejemplo, la Nación, sabemos que favorece al grupo de Liberación Nacional, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese medio de comunicación? Que saquen noticias que favorecen al oficialismo o que saquen noticias que favorecen a la oposición. Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy y parte de las noticias que traemos se enfocan mucho en eso. ¿Qué medios de comunicación favorecen a qué sector, qué grupos empresariales, por ejemplo, favorecen a grupos políticos, y etcétera? Entonces creo que este tema de Honduras Gates y los demás que se vayan a tocar derivados de todo este tema van a ser sumamente importantes para la política interior de nuestro país y también la exterior, porque como el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Honduras eh, es como el ojo del huracán en ese momento de la noticia, pero tiene que ver con otros países, además de él, ¿verdad? Entonces, sí, sí está muy interesante y repercute mucho en el pensamiento crítico de las personas y ver cómo los medios de comunicación, cómo las personas manipulan a conveniencia de la noticia, las redes sociales, la información, ¿verdad? Muy, muy interesante. De hecho, si nosotros quisiéramos hablar de la importancia de los medios de comunicación y de cómo los medios de comunicación orientan la opinión de las personas, nos llevamos un programa solo en eso. Sí, sí, Pero, por supuesto. y sí es importante que la gente empiece a entender eso, que los medios de comunicación responden a los intereses de ciertos sectores. Ujú, ujú, claro. Aprovecho que ahí está escribiendo Steven. Saludos, Manfred. Hoy no nos pudiste acompañar en el programa, pero bueno, en los siguientes yo sé que sí va a poder hacerlo. Saludos para Manfred, que por lo menos hoy nos está viendo un ratito ahí. Bueno, pero eso lo dejaremos para otro momento. Yo quiero empezar diciendo a la gente lo siguiente. Miren, miren qué increíble cuando nos damos cuenta que este tema de los Honduras Gate tiene como punto de partida una ideología creada hace más de 200 años. Hace, no sé, hace unos 4 o 5 años atrás, yo le decía a mis estudiantes, vean chicos, ustedes dirán que yo soy paranoico o conspiranoico, lo que quieran, pero yo estoy seguro que las élites políticas de este país, de Estados Unidos, siguen creyendo en esa ideología, se los decía yo. Y sabe, Río, ¿quién me dio la razón a mí? Nada más y nada menos que el mismo Donald Trump. Y ya le voy a explicar por qué me dio la razón. Quiero empezar con la primera imagen, si Steven me hace el favor de colocarla. Resulta que esta ideología política que nosotros que les estoy mencionando, tiene una antigüedad de 200 años, como les decía hace un momento. Para ser exacto, el 2 de diciembre de 1823 es cuando esta ideología aparece en los Estados Unidos.
es la doctrina Monroe del expresidente James Monroe. Resulta que en el contexto de aquella época, ya Europa tenía, estamos hablando de la época imperialista, Europa ya tenía el control de la mayoría de territorios africanos, asiáticos, algunos sectores de Oceanía, ya se han repartido esos queques, ¿verdad? Eh, y Estados Unidos, cuando se independiza, logra independizarse y formarse como nación, lleva, digamos que arrancó tarde en esa carrera imperialista. Lo supo hacer, pero estratégicamente hablando, para Estados Unidos era más complicado movilizar tropas desde Estados Unidos hacia esos otros continentes e intentar apoderarse de territorios. Estamos hablando siglo XIX. Solución. Bueno, y ahí empecemos por casa. Entonces, con la doctrina Monroe, ellos plantearon el principio de América para los americanos, que es una frase muy tramposa, porque podríamos pensar de América para los americanos, Río, Steven, yo y los televidentes que nos están viendo, todos somos americanos. Entonces podíamos pensar que tal vez Estados Unidos lo que quería era cuidarnos, era evitar que las potencias imperialistas de la época se instalaran en nuestro continente. Pues no. América para los americanos se refiere específicamente a América para los Estados Unidos. Recuerden que históricamente los estadounidenses, ellos se han denominado americanos. Por ejemplo, el fútbol americano, que es uno de los deportes más populares de los Estados Unidos, así se llama, fútbol americano. Y está hablando de Estados Unidos, ¿de acuerdo? No de otra lugar. Entonces, eso es lo primero importante. Pásate a la segunda imagen, sí, por favor. Entonces, eso es lo primero que ocupamos tener claro. La doctrina Monroe es un pensamiento ideológico estadounidense de las élites que gobiernan Estados Unidos y que fue creada hace 200 años. Vean esta noticia, vean que es de la BBC, es un periódico inglés, y vean la portada de ese artículo, que fue la doctrina Monroe creada por Estados Unidos hace 200 años para, entre comillas, proteger al continente americano y que acabó convirtiendo a Latinoamérica en el patio trasero de Washington. Eso es un aspecto que debemos tener claro. Para Estados Unidos, los territorios que están hacia el sur de ellos son su patio trasero. Estados Unidos tiene una posición privilegiada geográficamente hablando, porque las potencias de otros continentes difícilmente lo van a invadir, porque sería un suicidio. Por ejemplo, que China intente invadir Estados Unidos, o que en su momento, bueno, Inglaterra intentó hacerlo, pero hace siglos atrás. Pero logísticamente hablando, es casi que imposible una invasión de otra potencia a Estados Unidos. Entonces, eso le da una posición estratégica, pero Estados Unidos sí tiene claro que no le sirve que otro territorio de América Latina empiece a estar influenciada por alguna otra potencia, porque eso sí puede causarles problemas, ¿verdad? Entonces siempre nos han visto como su patio trasero, eso tengámoslo bastante claro, y por lo tanto Estados Unidos en su política exterior siempre han influido, y por eso más adelante Río va a hablarles de un tema relacionado con eso. Siempre Estados Unidos ha visto cómo influenciar la política de los territorios de América Latina. Tanto así que, ponete la imagen 3 para ver si ya empiezo con los enredos de las imágenes. Ok, esa imagen es un poco también para que ustedes vean el tema de cómo, bueno, ahí está mostrando la figura de un general norteamericano por la ropa que tiene, una caricatura de la época, donde precisamente le está diciendo a los europeos, a América no vengan, América es para los americanos. Entonces, esta política fue reavivada en el 2018, óigame bien, 2018, públicamente. Es la primera vez, al menos yo, si alguien que nos está viendo tiene otro dato, pues bienvenido sea, pero públicamente, en lo que yo recuerdo, esta es la primera vez que un alto funcionario de Estados Unidos evoca nuevamente y sin tapujos
la doctrina Monroe. Y les voy a decir quién fue y les voy a decir a dónde fue que hicieron eso. Pasate, por favor, Steven, a la siguiente imagen. Resulta que nada más y nada menos que Donald Trump en el 2018 en la ONU, Río, no fue, no sé, ahí en una cena entre copas, hablando con amigos, no fue dormido que lo dijo, no, no, no. Él en sus, no sé si en sus facultades completas, pero en su primer mandato, Donald Trump, en su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evocó a la doctrina Monroe y dijo que la estrategia política exterior de Estados Unidos tenía que ir por ahí. Por eso, cuando Donald Trump sale del poder y llega, ay Dios, se me fue el nombre de ese otro señor, ayúdame, que estuvo después de Trump, Biden. Antes, más bien. No, eso después, porque fue Trump, Bueno, después Biden, del primer mandato. sí, sí, el primer mandato. Cuando Biden Sí. llega al poder, Trump constantemente le achaca, entre un montón de cosas, le achaca a Biden que Biden descuida su patio trasero. Entonces, Donald Trump, en su segundo mandato, decide entrarle de lleno y hacer una doctrina Monroe 2.0. Y él mismo bautiza a esa doctrina 2.0 la doctrina Donroe, en alusión a su primer nombre, que es Donald Trump. Entonces, ustedes saben que ese señor tiene un ego bastante inflado y él mismo ya le puso ese nombre. Digamos que él quiere pasar a la historia como lo fue James Monroe en su momento. Y la doctrina Monroe, les insisto, no es otra cosa que la doctrina Monroe 2.0, donde Estados Unidos está dispuesto a intervenir en los países de América Latina con el objetivo de mantener el control de este continente, porque la potencia, las dos potencias que son antagonistas de Estados Unidos y que se están metiendo poco a poco en América Latina han sido Rusia y en una medida ahí regular, pero principalmente China. Ujú. China tiene acuerdos comerciales en un montón de países. De hecho, hace poco Donald Trump obligó a Panamá, que ahí Río es donde uno se pregunta, ¿dónde está la soberanía? Qué difícil cuando nosotros le hablamos a los estudiantes del concepto de soberanía en clases de educación cívica, cuando uno ve que a nivel internacional esa soberanía se ejerce dependiendo de Ujú. cómo lo vea con sus ojos Estados Unidos. Si Estados Ujú. Unidos lo ve correcto para sus propios intereses, entonces permite que los países de América Latina tengan su soberanía. Y entonces la democracia fluye, pero si toman decisiones que del todo no son del agrado de Estados Unidos, entonces ahí les meten. Doy dos ejemplos rápidos. En Panamá, con el canal de Panamá, que China estaba teniendo fuertes inversiones, inclusive tenía no sé si unos hangares como de aviones, Como puertos. donde guardan ese montón de mercadería, ¿verdad? Eh, Ujú, ujú, y estaba invirtiendo fuerte en el canal de Panamá y Estados Unidos ujú, le dijo, no, 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 hágame el favor y esos convenios córtelos y dígale a China que usted no van a negociar más con ellos. Y en el caso de Costa Rica, cada quien tendrá su opinión, pero lo que fue la tecnología 5G, en un primer momento, dado en concesión a una empresa china, igual Estados Unidos dijo, no, háganme el favor y eso no, porque las empresas chinas se meten para hacer, ¿cómo se llama esto? Espionaje, etcétera, etcétera. Ya en ujú. algún momento, Incluso, hemos hablado, ajá. sí, incluso El Salvador ha tenido mucho convenio con China, el Estadio Nacional, digamos, de El Salvador, igual que acá, la Biblioteca Nacional también, o sea, que han sido eh, infraestructura de mano china, pero de Estados Unidos eso no le gusta, no le sirve, entonces han tenido que romper ciertas relaciones por culpa de la intervención estadounidense.
de nosotros hasta problemas legales hemos tenido bueno, nosotros Costa Rica, ¿no? Nosotros problemas legales por este sistema de espionaje, lo de la red 5G y demás. Entonces, o sea, sí, sí es muy peligroso cuando existe una intervención política tan fuerte y incluso militar, ¿verdad? Que ahora, más adelante vamos a hablar sobre eso, pero, o sea, sumamente peligroso y como decís vos, ¿dónde queda la soberanía? De eso que habla la constitución política y no solamente en Costa Rica, sino en los demás países. Entonces, eso lo vuelve peligroso y también estar en el radar de potencias que son peligrosas, que eso también es de posibles consecuencias para nuestros países de que no tenemos una defensa militar fuerte ni tecnológica para combatir de posibles encuentros y peleas militares. Sí, y eso para las personas que nos están acompañando, ahí los invitamos a que opinen, si así gustan. Eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, las políticas, las políticas que actualmente está aplicando el gobierno de Donald Trump tienen como base el principio de América para los americanos. Mm. No crean, gracias, sí, ya te apelé esa imagen. Vea, eso es uno de los síntomas. Hace poco, Ah, sí. Donald Trump renombró al Golfo de México y lo llamó el Golfo de América. Para muchas personas que de pronto no entienden el contexto de la doctrina Monroe y la doctrina Donroy, decía el Golfo de América, y sí, es el continente americano, pero no, el contenido ideológico que tiene eso que hizo Donald Trump es poderoso. Cuando él habla del Golfo de América, no está refiriéndose a que el Golfo es de todos los habitantes del continente americano. Lo que Trump está diciendo para la gente que entiende es que el Golfo es de Estados Unidos, aunque la mayoría de ese Golfo tiene influencia México, por algo se llama el Golfo de México. Donald Trump le cambió el nombre, pero solo, digamos, y obligó, no sé si fue a Google y a algunas Sí, los plataformas. mapas escolares incluso, Sí, en sí, Estados Unidos, en Estados Unidos. exactamente. En Estados Unidos ya le cambiaron el nombre. Ujú. Y los estadounidenses en algunos en mapas que se encuentran en línea le llaman el Golfo de América. Y tengo entendido que Google Earth y otras plataformas en Estados Unidos, si usted ingresa ahí, se aparece el Golfo de América, ¿verdad? En el caso nuestro sigue siendo el Golfo de México. Pero eso, muchos dirán, ¿qué importa? ¿Qué tiene? O sea, eso no tiene mayor implicación. Por supuesto que sí la tiene. Y eso explica los comportamientos que ha tenido Trump en los últimos 2 años. Por ejemplo, cuando se atrevió a decirle a los canadienses que por qué no se volvían el Estado 52, creo que es, Sí, sí, de sí. Estados Unidos, y ahora cuando ha dicho abiertamente que ya Cuba va a ser su Estado 52, o cuando ha dicho abiertamente que Venezuela, Venezuela, correcto, que también es Groenlandia. correcto, porque Groenlandia, si bien es cierto, es una isla grandota que políticamente hablando lo tiene Dinamarca, ya Estados Unidos dijo, no, nada, Groenlandia está en América y por lo tanto debería ser para nosotros. Ahí, Shaki nos está saludando. Shaki, un saludo para usted. Muchas gracias por Ah, sí, acompañarnos hoy. la Ahí, hermana. fiel, claro, fiel seguidora del Río, claro que sí. Eso, Martín, muchas gracias por acompañarnos. Vea, Martín, mire, que dicha que usted lo dijo y no yo. Sí, lo mismo que ese señor bigotudo dijo hace varias décadas atrás, su espacio vital, sí, ese mismo principio, el espacio vital que Estados Unidos habla. Entonces, esos dos elementos es importante entenderlos para lo que sigue, que es la parte en la que Río va a hablar. Cómo Ujú. esa doctrina Monroe y la doctrina 2.0, la doctrina Donroy, son las políticas agresivas que está teniendo este último mandato de Donald Trump con el fin de volver a alinear a los países de América Latina, que dicho sea paso, históricamente
siempre los países de América Latina se han caracterizado por intentar tener gobiernos de izquierda. Que Río, en este país, ya ser comunista, ya nos quieren fumigar a más de uno. No, Eso no, es un tema para otro programa, ¿verdad? incluso Pero ya ahora hasta ser estudiante de la UCR ya es sinónimo de oposición, por ejemplo. O sea, sí, pasan cosas increíbles en este país donde, ay, tema sí, para el siguiente programa. sí, Bueno, sí. ahora con esto vamos a pasar a hablar de un tema que está completamente relacionado con lo que estábamos hablando, porque precisamente de la doctrina Monroe y la doctrina Donroy, eso es la forma de pensar, pero esa forma de pensar debe llevarse a la práctica. ¿Cómo logramos? Bueno, ¿cómo logramos? No. ¿Cómo logra Estados Unidos? De Marixa, gracias por acompañarnos también, fiel seguidora del programa. Toda mi Sí, sí, familia. no, buenísimo. No, mi familia también está ahí conectada. Ahí, bueno, a veces mi hijo Sebastián nos ve, mi hijo Carlos también. Hoy no pueden estar conectados, pero mi esposa sí, ahí está también, fiel seguidora del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Les decía entonces que esas doctrinas, esos pensamientos tienen que aplicarse. O sea, no es solo pensarlo, sino hay que ejecutarlo. Y entonces, una de las formas, un plan de ejecución de la doctrina Monroe fue precisamente el Plan Cóndor. Y Río nos va a hablar un poquito del Plan Cóndor. Y ese Plan Cóndor, el Plan Cóndor 2.0, nos va a Ujú. llevar a los Honduras Gate. Sí, 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 o sea, esos temas son fascinantes porque la historia tiene esa particularidad de repetirse constantemente. Ahora ya, aunque hayamos aprendido, siempre va a prevalecer ese principio de que antes se decía, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Pero ahora también, si aprendemos de ciertos aspectos de la historia, en algún momento vamos a tener que repetirlos porque es una constante que va cambiando a lo largo de los años. Ahora, usted mencionó sobre este personaje bigotudo con carrera a medio lado y ya, aunque aprendimos sobre eso, estamos viendo nuevos personajes que se asemejan a él en cuanto a esta política expansionista, esta característica de, vamos a ver, persona problemática y que tiene seguidores fieles que lo siguen donde sea, lo que haga, y todo esto suele ser muy peligroso. O sea, lo vimos en la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, sí, eh, se cumplen 50 años del plan Cóndor, que, que todo lo que vamos a hablar en este segmento, digamos, ya ha pasado a través de la historia. O sea, lo que estamos viviendo hoy en día en Costa Rica y en este lugar del el charco nuestro de América, ya todo esto lo hemos pasado a lo largo de la historia. Río, perdón. Y Sí, algo muy importante. El Plan Cóndor no son conjeturas, no son ujú. teorías conspiranoicas, No, no, está es documentado. historia real, Ujú, documentada. O sea, son ujú, cosas que han sucedido en América Latina que están documentadas y que ujú. entonces no pueden decir que no, ay, no, no, eso es que la gente batea, la gente Sí, inventa para sí. asustar. No, no, ya están documentadas. Históricamente hay una serie de información que dice si todo esto pasó y a veces nosotros o lo olvidamos o no sabemos qué sucedió. Sí, y es que es realmente reciente, o sea, en las décadas de 70 80 fue donde todo esto se llevó a cabo. Eh, bueno, este plan Cóndor fue cuando América, o sea, Suramérica, por así decirlo, Suramérica, ¿verdad? Tenía mucha participación
de dictaduras. O sea, antes Estados Unidos tenía una, una posición muy grande y muy importante en América Latina con sus peones, ¿verdad? Digámoslo de esa forma, en las dictaduras, por ejemplo, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, ¿verdad? Que este plan Cóndor lo que buscaba era perseguir, secuestrar, torturar y eliminar a quienes, a los opositores de izquierda, a los activistas, estudiantes, sindicales y personas que no estuvieran alineadas a, a toda la ideología de derecha en su momento de esos países. Entonces, eh, es ahí cuando en la década de los 70 y de los 80, de con todas esas esos movimientos que hubieron, llegaron incluso a cambiar posiciones políticas en sus países. Hoy en día, bueno, hoy en día no tanto, pero anteriormente de Argentina ha tenido posiciones izquierdas, Brasil hoy en día la tiene, Bolivia en su momento con Evo, Uruguay en su momento también con Mujica. O sea, llegaron a posicionarse gracias a todas estas cosas que pasaron, estas torturas, los secuestros y demás, fueron gracias digamos, a estos sacrificios que lograron posicionarse muchos derechos humanos que hoy en día se tienen y que lamentablemente a todos los acontecimientos que están pasando en Latinoamérica, la izquierda se ha satanizado mucho por el contexto geopolítico que se quiere dar hoy en día en cuanto a las políticas de Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo está interviniendo y metiendo mano en estos países nuevamente, como lo quiso hacer, o como lo hizo más bien en la década de los 70 y de los 80. Pero vean que esto, lo del Plan Cóndor, buscaba eso, ver cómo eliminar a las personas que estuvieran en contra de la dictadura o en contra del movimiento derechista de estos países. Incluso compartían información entre ellos. Hoy en día, pues, eh, es muy difícil que pasen, que pasen cosas como estas sin que las personas lo logren conocer. Eh, hay algunas noticias que se quieren hacer ciegas de esto, pero como lo dijimos al inicio del programa, hay medios de comunicación alternativos que no son tan conocidos, pero muestran una realidad que no lo hacen en medios de comunicación tradicionales. Río, Entonces, sí. perdón, para que el público que nos está viendo lo tenga clarito entonces. El Plan Cóndor nace en el contexto de la Guerra Fría. Y en ese contexto de la Guerra Fría tenemos la lucha de comunismo contra capitalismo, democracia contra dictadura. Entonces, en eso, Estados Unidos se deja la bandera de la democracia y le tira a la Unión Soviética la bandera del comunismo y la bandera de las dictaduras. Pero en el caso de América Latina, muchos gobiernos fueron dictaduras promovidas, es la palabra, promovidas por Estados Unidos, porque justamente se instauraron en países donde en votaciones democráticas habían ganado gobiernos de izquierda. Y entonces Estados Unidos dijo, no señor, yo no voy a permitir que en mi patio trasero se instalen gobiernos de izquierda. Y entonces Estados Unidos promovió golpes de Estado, como lo hizo en Chile, como lo hizo en Argentina, y los ejemplos que daba Río, para colocar dictadores, aunque no fuesen democracias, coloco dictadores, pero que esos dictadores vayan bajo los principios y los intereses que tengo yo, Estados Unidos. Uh Eso -huh. fue el Plan Cóndor. O sea, entonces,
Cuando uno ve que Estados Unidos se pone la camiseta de democracia, uno dice, qué hipócritas, por Dios, Sí, ¿cómo pueden claro. hablar de democracia cuando sabemos que en el Plan Cóndor por más de 20 años persiguieron y desaparecieron a líderes políticos opositores Ujú, en muchos ujú, países? Entonces, eso es un aspecto muy interesante. ujú. Y ahora incluso se adueñaron de esta fecha, el 11 de septiembre, ¿verdad? Que fue bueno, el atentado de las Torres Gemelas y invisibilizaron totalmente, digamos, la caída, por ejemplo, de Allende, que fue igualmente el 11 de septiembre. Entonces, fechas tan importantes para América Latina se ven invisibilizadas por fechas importantes, digamos, de Estados Unidos y totalmente nulan el aspecto de Allende en ese tiempo. Entonces, Sí. también Estados Unidos, pues, juega con eso, o sea, y es imposible que la gente no lo note o no lo vea. En el caso mío, por ejemplo, o sea, yo dije, pucha, ¿cómo puede ser que la gente olvide esto y lo rebobine ahora con esto del 11? Pero sí, eso es lo que pasa. Y es que también, eh, hablando, digamos, de esto, si Steven me ayuda ahí con la segunda imagen, eh, eso pasó en la década de los 70s y los 80s, ¿verdad? Hoy en día eso se está queriendo disfrazar o se está convirtiendo en algo nuevo que no lo hemos visto en noticias oficiales, nacionales, internacionales, sino han dado rondando por ahí con medios alternativos, ¿verdad? Como este, que nos menciona el Honduragate, qué se sabe y qué no de los audios filtrados. Río, Entonces, perdón, sí, también para contextualizar al público que nos ve, ujú, los Honduras Gate entonces son justamente ese deseo de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump de volver a aplicar un plan Cóndor 2.0. Entonces, solo que bueno, la prensa, principalmente la prensa que no es allegada a Estados Unidos, es el que ha filtrado todo esto, pero los Honduras Gate son el plan para volver a activar en América Latina una serie de acciones y de estrategias para tumbar a gobiernos de izquierda. ujú, Entonces, es un plan Cóndor 2.0 y eso es sumamente preocupante. ujú. Que quedan pocos. O sea, hoy en día quedan muy pocos gobiernos de izquierda y algunos mal llamados centro, pero eh, hemos visto cómo incluso el apoyo de Estados Unidos a gobiernos de derecha, o sea, Argentina, eh, Perú, Chile, o sea, de que Que ya vamos a realmente hablar de eso también. sí, que los apoyan, pero a morir, ¿verdad? Entonces, estos audios filtrados, eh, ¿qué es lo que nos dicen? Digamos, ¿qué tiene que ver con Estados Unidos y con otros países latinoamericanos? Bueno, estas grabaciones que se filtraron revelaría, digamos, una presunta red de influencia integrados por políticos hondureños, estadounidenses, israelíes y argentinos, ¿verdad? Y obviamente otros sectores conservadores, digamos, de América. Eh, ¿Contra quiénes o dónde es que se está dando o queriendo influir de forma negativa? México, Colombia y Honduras. Esos son los tres países que estas supuestas grabaciones filtradas quieren atacar o desestabilizar, ¿verdad? A nivel político.
Sí, sí es muy importante e incluso peligroso, porque vea que ya el primer ministro de Israel ha dado eh, de apoyo a estos países eh, derechistas, digamos de esa forma, a Javier Milei, a Trump, a Honduras, El Salvador, perdón. Entonces, están atacando por medio de medios de comunicación que ahora básicamente es como la Guerra Fría hoy en este siglo, donde ya no se ataca con armas de destrucción, sino con noticias, y noticias muchas veces falsas o noticias reales, pero que personas, lamentablemente, seguidoras de estos tipos de regímenes, catalogan como falsas, ¿verdad? Río, Entonces, vea, sí. hay cosas que de verdad uno dice, puña, eso parece sacado de una novela de ciencia ficción. Vean, para los que tal vez no lo ubican, en esa imagen que ahí nos puso Steven, ese expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado, oigan esto, fue extraditado a Estados Unidos por estar implicado en una red de narcotráfico. Eso fue en el gobierno Biden. Él fue extraditado, él fue condenado en Estados Unidos y en ese segundo mandato de Donald Trump, Trump le da una indulgencia y lo saca de prisión y lo manda a Honduras, así como ustedes lo oyen. Entonces, en un mandato fue acusado y fue sentenciado por narcotráfico y en el siguiente es sacado. Y entonces, mientras Estados Unidos decía estar destruyendo botes de narcotraficantes Ujú. en las costas de Venezuela, mientras decía que hacían eso, sin tener una sola prueba, ¿verdad? Sin tener pruebas de que eran realmente botes con droga. Mientras hacía eso allá y le decía al mundo que ellos estaban intentando una lucha frontal contra el narcotráfico, por otro lado, liberan a ese señor que fue encontrado culpable por la justicia norteamericana y Trump le da la indulgencia. Y este señor es el que empieza a tener unos audios con políticos de derecha de América Latina que escuchen bien los nombres, Javier Milei, en el caso Bukele, ¿verdad? Ese señor, el presidente de Honduras, el que está ahorita, olvido el nombre porque es un poco Petro, no lo voy a batear. No, Petro es de Colombia. Sí, sí, es cierto, sí. El de Honduras lo olvido. Mi punto es, pónganle atención a esos nombres porque ahorita van a ver que hubo una reunión, que ya Río va a entrar a eso, se hizo una reunioncita hace poco en Estados Unidos y van a ver que esos mismos nombres andan por ahí, pero no le va a hacer mucho, bueno, no me voy a adelantar para que Río lo pueda hablar más a fondo. Bueno, el presidente de Honduras es difícil de pronunciar. Bueno, ¿qué el nombre? Nasri Juan Asfura Sablah. Ese, ese. Ujú. Que yo no sé si es que tiene origen hindú o no sé qué es la cosa. Bueno, Sí, eso, podría ser. diferente. Bueno, Sí, seguile. sí. Entonces, ahora los medios de comunicación quieren desestabilizar a políticas, grupos políticos, empresas, además. Entonces, sí, sí es bastante complejo todo esto. Pero, o sea, como lo hemos mencionado antes, todo esto se logra con medios de comunicación de forma masiva. Incluso yo recuerdo las primeras elecciones de Donald Trump, que en su momento se empezaron a tirar noticias falsas sobre los ganadores y posibles encuestas, y que supuestamente eso le dio el voto de confianza a él, y Hillary Clinton fue bajando. Entonces, hasta ese punto pueden llegar la injerencia de los medios de comunicación hacia un país, incluso, o sea, poner a un presidente, ¿verdad? Eh, Pero, perdón, ahí Steven nos está compartiendo una imagencita para que del celular, los que gusten, vayan al canal de YouTube.
de Ujú. Comunicaciones Jiménez, que ahí estamos publicando también todas estos capítulos de esta segunda temporada. Sí, sí, es cierto, todo eso está por ahí. Pero es que lo vean como ven una serie en Netflix. Ahora, bueno, ahora bien, estos países que se están alineando, Esa es la porque palabra. esa es la palabra, ¿verdad? Alineando, tuvieron una reunión. Si Steven me coloca, por favor, Pónganle la atención imagen. quiénes estuvieron en esa reunión. Ojo con eso, porque esto es muy revelador. ¿Quiénes estuvieron en esa reunión de este Plan Cóndor 2.0? Que, o por lo menos se parece mucho. Por los Sí, Honduras sí, Gate, ¿verdad? sí, sí, o sea, eh, Perdón, Río, es- perdón, para aclarar. ajá, No fue que esta reunión fue pensada para el Plan Cóndor 2.0, pero lo que quiero decir es que estas filtraciones de audios donde se está planeando aparentemente desestabilizar gobiernos de América Latina que no están alineados con Estados Unidos, llama mucho la atención que en esos audios varios de los presidentes que ahí están y varias figuras políticas que ahí están también participaron en el escudo de las Américas y son gobiernos que están alineados o que se están aparentemente alineando con Estados Unidos. Entonces uno dice, ya, si por la víspera saca el día, ¿verdad? ujú. No, no, o sea, claro, vamos a ver, países, por ejemplo, El Salvador de Bukele, ¿verdad? Países, Costa Rica con Rica estuvo Rodrigo ahí, Chávez en su momento, ¿verdad? hace unos Dani- meses Dani- atrás. sí, sí, fue una vez, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Cast de Chile, aunque en ese momento nada más era electo, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia y otros de Trinidad y Tobago, Ghana, República Dominicana, Panamá, ¿verdad? Que ahora prácticamente lo están obligando a Sí, sí, alinear, sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, Claro, lo eh, obligaron, le dijeron, papito, no, 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 venga, ubíquese. Sí. entonces sí, son países que eso es lo que se está buscando. O sea, son países de derecha. O sea, todos estos eh, políticos se están alineando a la política derecha de Estados Unidos y de incluso, o sea, es que es increíble el trato, digamos, que tenemos de Estados Unidos hacia nosotros. Recuerdo la imagen que estaba repartiendo lapiceros y Javier Milei ahí vuelto loco queriendo agarrar la pluma con la que firmó. Y, o sea, eso para mí no sé, donde queda la base democrática de los países. Bueno, a mí me duele muchísimo ver a Costa Rica, por ejemplo, ahí, todas las luchas que se han peleado para adquirir la soberanía y la democracia tan sólida que tenemos y de que estemos ahí reunidos, ¿verdad? Eso Oiga, me Río, duele bastante. vea, y si alguien dice, no, hombre, esos profes están hablando mucha paja, de eso nada que ver. Ese Escuelas Américas, bueno, primero se convocó bajo este principio de que lo hacían por el tema de defensa contra las La drogas. científica, sí. Sí, eso es la mampara. Pero Ujú, les voy a dar una evidencia de que no, sí nos estamos alineando con Estados Unidos. Porque Donald Trump ha dicho públicamente, y de hecho, en uno de los atentados que hubo hace poco, que murió un político, una figura del MAGA en Estados Unidos, no recuerdo el nombre de este personaje, Trump públicamente acusó a los comunistas de Estados Unidos y dijo que ellos eran los culpables de eso. Y él había dicho que el comunismo en América Latina había que erradicarla. ujú. Javier Milei también ha dicho exactamente lo mismo, que el comunismo en América Latina hay que exterminarla. Rodrigo Chávez, momentitos antes, unas semanas antes de irse del gobierno, también dijo que el comunismo había que erradicarlo de América Latina. Y hace menos de una semana, Laura Fernández de ahí también se deja decir que muchos de los problemas que se van a empezar a dar en Costa Rica es culpa del comunismo. Entonces, dígame que eso no es, o sea, mínimo es coincidencia. Ujú, Mínimo es coincidencia, que es como un eco. Si Donald Trump dice wow,
todo el mundo repite el wow, wow, wow varias veces, ¿verdad? Entonces, Mm, eso es alinearse, yo no lo veo de otra manera. Alguno me dirá que es coincidencia y bueno, está bien, pero yo no lo veo coincidencia. O sí, sea, no, en no. realidad, si nosotros observamos, nos damos cuenta de eso. De hecho, la forma, los estilos de hacer política, por decirlo de una forma, Los de discursos, los los discursos. discursos y los estilos políticos de Rodrigo Chávez, expresidente de este país, seguían, es como un Sí, librillo sí, de qué hacer. igual Milei, igual Cast, o sea, Y lo mismo Bolsonaro en su momento en ujú, Brasil, ujú, ¿verdad? Es calcado, vea, revisen, no nos queda a nosotros, revisen y van a ver que es un librillo calcado. Por sí, eso, sí. y aquí cae, Un manual. es un librillo para políticos de derecha. Y por eso decimos que precisamente el Plan Cóndor 2.0, esta reunión del Escudo de las Américas, tienen todo que ver con Costa Rica, porque Costa Ujú, Rica está dentro de esa geopolítica y Costa Rica está alineado con los intereses de Estados Unidos. Siempre históricamente Costa Rica ha sido aliado de Estados Unidos, siempre, o sea, en realidad eso no es de extrañarnos. ujú. Lo que aún no le Principal socio comercial. sí, 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 siempre, no, por supuesto. Estados Unidos nos corta la llave del comercio como ha hecho con otros y Dios Ujú, guarde. Y termino con esto, Río, para que vos sigas, ujú, pero hay algo que me preocupa mucho y te voy a decir qué es, y esa ha sido mi tesis en los últimos días. Ya Estados Unidos vuelve a ver a Costa Rica con otros ojos en los últimos tiempos, porque Costa Rica en estas últimas elecciones, la radiografía que dejó las últimas elecciones de Costa Rica es que la tercer tendencia política más importante de ese país es la izquierda. Que ujú. Frente Amplio ellos se hacen llamar un partido político de izquierda, pero moderada y ¿verdad? Etcétera. Sí, sí, pero para muchos no lo es. Entonces, sea como sea, tenemos un partido político con ideologías de centro izquierda, si quieren verlo, Sí, eh, sí. pero al fin y al cabo, eso a mucha gente no le gusta. Y si el Frente Amplio sigue escalando como lo está haciendo, yo no sé si dentro de poco los ojos van a estar puestos en este partido político y van a intentar dinamitarlo por donde puedan, Mm, porque yo creo que lo menos que le va a gustar a Estados Unidos es que dentro de 4 u 8 años Costa Rica seriamente se proponga la posibilidad de que llegue al gobierno un partido político que por lo menos, como mínimo, no está alineado con los intereses de Estados Unidos sí. y eso no lo van a permitir. No, Entonces, no, o sea, parte de la me, estrategia, perdón, yo para terminar, sí. parte de la estrategia, a mi criterio, para que este gobierno actual esté acá, es porque a Estados Unidos le interesa mantener Costa Rica alineadito, tranquilito a sus intereses. Sí, no, y eso se va a hacer cargo los medios de comunicación que ya de por sí lo hacen. Es que, Eduardo, yo he visto cadenas nacionales, o sea, y yo lo escucho y yo digo, pucha, yo no puedo creer que gente escuche estas cosas y bueno, ya es algo muy personal y se la crean, Sí, sí, pero sí. bueno, sí, sí. Ok, para continuar con el tema, para no desviarme y no ingerir Sí, sí, sí. cosas, una ideología personal. Correcto. Este, si me pones la otra imagen, la última, Steven, porfa. Eh, ¿Quiénes no estuvieron presentes en esta reunión del escudo de las Américas? Eh, Estos personajes, México, Brasil, Colombia y Perú. También Nicaragua. Ah, bueno, sí, Nicaragua, cierto. Eh, Países, eh, bueno, Venezuela tampoco estuvo por ahí. Países de izquierda y que justamente son los países que se ven afectados con los audios estos que mencionamos anteriormente de los Honduras Gates, ¿verdad? Oiga, Entonces, y poca cosa, Río, estamos hablando que la segunda mayor economía está ahí, que es Brasil. sí, sí, sí. Y Brasil junto con México, o sea, Brasil y México son
o sea, de los Es países más grandes y que hay a nivel territorial y económico en América. la segunda mayor potencia económica de América es Brasil. El Ujú, segundo ejército, perdón, más poderoso de América es Brasil. Y el principal socio comercial de Estados Unidos es México. ujú. Poca Entonces, cosa. a veces nos preguntamos, bueno, entonces, ¿por qué eh, tanto nivel de amistad o conveniencia tenía Trump con Bolsonaro, ¿verdad? Tenía alineado a su mayor competencia comercial y militar. Imagínense, ¿verdad? Entonces, eh, di, para Estados Unidos tener de aliado a Brasil, o sea, eso es lo máximo, digamos, que podría aspirar un gobierno como Estados Unidos, a nivel militar, comercial y económico. Entonces, estos audios pues vienen a desestabilizar o querer más bien intentar, por así decirlo, los gobiernos de izquierda que existen todavía en América. Eh, muy, muy complejo, muy peligroso para el continente, ¿verdad? Es que Entonces, háganle números, vean, busquen ustedes, gente que nos están viendo ahorita, busquen ustedes noticias de los Honduras Gate, pero yo les recomiendo que si van a buscar noticias como Fran 24, como la BBC, como no sé, alguna de estas de esos periódicos, léanlo, pero también busquen periódicos alternativos, porque no es lo mismo leerlos las noticias de los Honduras Gate, leerlo desde Fran 24 o alguno de esos periódicos de corte occidental, a leerlo de otros periódicos alternativos, porque sí hay diferencias importantes. Pero ojo, ojo, cómo nos damos cuenta nosotros que esas políticas de los países alineados son todas muy similares. Vean, ahorita en El Salvador, Bukele decidió invertir un montón de plata para contratar una inteligencia artificial que dé como citas médicas, no, ¿cómo se dice esto? consulta, Consultas, consulta. Ujú. consultas médicas, la gente en Honduras puede consultar si tiene alguna dolencia, alguna cosa, a una IA, ¿verdad? Y el gobierno de El Salvador le pagó millones a esta empresa para que trabajara esto. Y uno dice, sí, ¿qué? Bueno, ¿qué hizo Costa Rica con el tema del inglés? En Ujú. lugar, en El Salvador, en lugar de invertir dinero en el sector público de salud, le da a una empresa privada ese tipo de concesiones. En Costa Rica, muchos critican en lugar de darle el dinero a Lina, de se lo dan a una empresa privada. Entonces uno dice, ¿serán paralelismos o no? Digamos, yo lanzo la pregunta, no lo estoy afirmando. Pero ahí uno podría pensar, de verdad que uno ve cosas donde se están replicando ciertas políticas. Yo termino con eso. A mí el miedo que me da es, vamos a seguir el mismo camino de estos países como El Salvador y como Argentina, donde por lo menos en Argentina se ha privatizado todo lo que se ha podido en los últimos años. ¿Verdad? ¿Y Ujú. será que Costa Rica va a tener esas intentonas en los siguientes años? A propósito que estamos alineados bajo esas políticas de esos países que están bajo la sombra de Estados Unidos. Pues yo no lo sé. Sí, 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 no, y también, Eduardo, para finalizar ahí con reflexiones. ¿Sí? Sí, mucha razón, ¿verdad? Argentina ha privatizado todo lo que ha podido y toda esta economía viene a beneficiar directamente a Estados Unidos. Digamos, esta empresa, Open English, su fundador vive allá. O sea, igualmente empresas que se están acercando a Argentina son empresas estadounidenses. Digamos, por ejemplo, ahora con Venezuela. Todo el petróleo que se está sacando hoy en día de ese país va a parar directamente a Estados Unidos. Entonces, eh, abrir mercados, privatizar empresas como por ejemplo el ICE, la que creo que también ese es otro tema que podemos tocar algún día. ¿De dónde se irá esa ganancia? ¿Quedará aquí en el país
o se irá a los grandes empresarios millonarios que ya de por sí tienen demasiado dinero y quiénes se van a ver beneficiados con eso, las personas de a pie, los comunes y silvestres como nosotros, que pagamos electricidad día a día y presupuestamos a ver cuánto vamos a dar, o personas que ni tienen idea de cuánto pagan sus empresas de electricidad, pues nada más cobro automatizado. Entonces sí, de reflexionar sobre todos estos aspectos que van derivando, o sea, nosotros vean cómo vamos derivando temas cuando hablamos de uno. Empezamos hablando sobre la doctrina Monroe, y ahí hemos seguido temas y temas y temas hasta y parar ahorita que estamos hablando del ISO. Costa Rica, sí, correcto. Entonces, Entonces, todo tiene que ver con todo. todo, exactamente. Entonces, para el público que nos acompañó el día de hoy, lo que siempre hemos dicho, ustedes saquen sus propias conclusiones, busquen información. O sea, revisen, de verdad existió qué es esto de la doctrina Monroe, qué es esto de la doctrina Donroy, qué es esto del plan Cóndor. Busquen información, apunten los besitos y busquen información. Y vean cómo, mi parecer, y con eso voy a terminando para ya despedirme de ustedes, mi parecer es que esos gobiernos actualmente en Costa Rica van por el mismo camino, van siguiendo la huella y se están alineando con los intereses de la doctrina Donroy de Estados Unidos y qué tanto estamos nosotros poniendo en riesgo nuestra soberanía y qué tanto vamos a poner en riesgo todo lo que hemos ganado en esas décadas anteriores. Bueno, eso tal vez que en los siguientes años lo vamos a ver. Río, ya cumplimos la hora y Sí, es sí. importante ya nosotros ir acabando. Agradecerle un montón a la gente que nos estuvo acompañando el día de hoy. Hoy no hubo gente tan hablantina como otros momentos, pero ahí por dicha la gente nos acompañó. Así que en algún momento vi a la profe Cindy Archila conectada, estuvo una ex estudiante, Stephanie Solano, estuvo Yoleni Quesada, también compañera de trabajo, un amigo mío, Marco Núñez, Arlen Gil, por mencionar algunos que estuvieron ahí conectados. Agradecerles mucho también a ustedes. Estuvo, bueno, María José Rodríguez, también exalumna, un gustazo. Así que ojalá que el programa les haya gustado y principalmente que les dé argumentos para que ustedes logren tener sus propias conclusiones y ustedes tengan su propio panorama. De mi parte, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos en un siguiente programa de Tablero Geopolítico. Hasta luego.